Amén, amén. Dios les bendiga. Es un privilegio una vez más, hermanos, estar en la intimidad de su hogar. Vamos a disponer nuestro corazón esta tarde para recibir la instrucción de la palabra. Damos gracias a Dios por este día, hermano, porque ya van 17 horas de este día, martes 11 de agosto del año 2020, y usted y yo seguimos aquí. Aquí estamos todavía. A pesar de la adversidad, de las circunstancias, a pesar de tanta situación, hermano, aquí estamos relativamente sanos, vivos. Hemos sobrevivido 5 meses, llevamos de esta situación tan, tan tremenda, hermano. Entonces damos gracias. Yo doy gracias a Dios. Y he enseñado a mi esposa, a mis hijos, hermano, a darle gracias a Dios por lo que tenemos en la mesa, por la casa que tenemos, porque hay gente que, mire, pues hay gente que alquila y después de 1 o 2 meses de no poder pagar porque no hay trabajo, los dueños desalojan a la gente, aunque haya un proceso legal. Y nosotros, bendito sea Dios, hermano, estamos en nuestra casa. Tenemos provisión en nuestra mesa. No nos hace falta nada, podemos decir. Entonces, Dios es un Dios fiel, un Dios de misericordia. Así que le voy a suplicar a usted que ya está ahí, hermano, que por favor cierre sus ojos con todo respeto, con toda reverencia, con temor de Yahweh en el corazón. Estamos, hermano, ante el Dios omnipotente, omnisciente, ante el Dios todopoderoso. Nos presentamos esta tarde. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, le damos gracias, Dios eterno, por este privilegio que tenemos, Padre, de sentarnos en tu presencia, porque tu palabra, tú estableciste, Dios Todopoderoso, que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí vas a estar tú en medio. La Biblia Código Real dice en ese verso que cuando 2 o 3 se sientan para dilucidar aspectos espirituales a la luz de la Escritura, la presencia de Dios está ahí en medio, hermano. Así que te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia, porque tú eres un Padre bondadoso, un Padre fiel que tiene cuidado de nosotros. Podemos decir, Padre, hasta aquí Dios, hasta aquí Yahweh nos ha ayudado. Esta tarde te pedimos, Padre, que nos perdones por toda circunstancia, por toda situación, Dios eterno, que muchas veces se sale de nuestro control, del control de nuestra mente, del control de nuestros ojos, del control de nuestra boca. Y transgredimos, Padre, las normas y las leyes que tú estableciste. Por eso esta tarde venimos a reconciliarnos, Padre, a pedirte perdón y a suplicarte que nos respaldes, que tú abras el entendimiento, que tú abras la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, que con diligencia, Padre, se anticiparon a hacer cosas que tenían que hacer en este momento para apartar este tiempo, para recibir la instrucción de tu palabra. Gracias, pues, Padre, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu cuidado. Respáldanos, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu esté con nosotros y nos dé la provisión de palabra que necesitamos para mantenernos firmes ante las circunstancias. Así que, hermano, amén, amén. Ayer empezamos diciendo, hermano, que por los que tal vez no me vieron ayer, empezamos ayer diciendo que yo vi una reunión en una de estas cosas que suben al YouTube. Vi una reunión de unos pastores hablando de el Salmo 91.3, diciendo que todo el mundo, se recuerdan que lo decíamos ayer, yo se los dije en enero, en febrero, cuando recién esto empezó, que el Salmo 91.3 habla de que ninguna plaga va a tocar la morada, pero eso no es un amuleto, es como, y después fuimos a hablar de la sangre de Cristo, no es un amuleto, hermano, de que cualquiera solo invoca la sangre de Cristo. Hay condiciones, ¿verdad? La condición para que
la plaga no toque la morada, la enfermedad no llegue a su casa, hermano, es que usted permanezca habitando al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la clave. La clave, hermano, es mantenerse en la perseverancia. Dice el Salmo 3, Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia, dicen otras versiones, de la peste destructora, de la enfermedad que destruye. Ese tiempo, hermano, estamos viviendo. Estamos viviendo tiempo de destrucción. 5 meses lleva el mundo. Yo estaba leyendo hace poco en alguna parte, hermano, una información que dice que todas las pandemias que han habido en la historia, la última probablemente la gripe española, aunque hubo otras después que con este mismo tipo de coronavirus que hay ahora, pero no fueron tan virulentas como esto que está pasando ahorita, ni como la fiebre española de 1920. Dice que todas las pandemias que han habido en la historia, más o menos hay un proceso de 2 años, de entre 24 y 36 meses, para que el virus se vaya diluyendo, el virus vaya bajando su morbilidad, su mortalidad y su virulencia al transmitirse. Pues todavía nos falta, hermano, un buen tiempo de estar cuidándonos, de guardar nuestra distancia, de lavarnos las manos, de ser prudentes. Si usted no tiene nada que salir a hacer, no salga. Aunque ya está la vacuna rusa autorizada. Si usted se quiere vacunar, hermano, bueno, con los riesgos de todo lo que dicen, ¿verdad? Todo lo mediático, todas las teorías conspirativas que hablan que las vacunas llevan un chip, que las vacunas llevan un nanochip, que las vacunas por aquí, si usted se quiere vacunar, cada quien con su rollo. Ahora, yo lo entiendo, hermano. Usted tiene 25, 30, 40 años, tiene hijos pequeños. Yo lo entiendo. Pero me venían a la mente y me conmovió porque uno de mis hijos se le humedecieron sus ojos. Yo les decía algo. Todos tenemos un tiempo en que ya nos va a tocar partir a la presencia de Dios. Todos. Hermano, hay gente que le tocó a los 3 años, a los 5 años, a los 14, a los 18, a los 40. Yo tengo mi cuñado, hermano. Dejó 2 hijos, uno de 3 años, uno de 11 meses. Murió de 27 años por una leucemia. Entonces, hermano, el apóstol Pablo decía cosas bien tremendas. Decía, yo sé que ustedes, decía a los hermanos de una iglesia, el verso se lo mando más tarde porque no me acuerdo. Ustedes me necesitan, yo estoy en un dilema, porque tengo que estar con ustedes, porque ustedes necesitan que yo esté con ustedes. Y todas las familias necesitan un esposo, un padre que esté ahí. Pero decía el apóstol Pablo, estoy en un dilema, porque yo sé que es bueno que yo esté con ustedes, pero es más glorioso que esté con el Señor. Entonces, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Leímos Primera de Pedro, ¿se recuerda ayer? Primera de Pedro capítulo 1, aunque el verso que nos interesaba era Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, dice el apóstol Pedro, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer. Y hablamos de la palabra obedecer, de la palabra hupakoe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir escuchar con atención? Fíjese, hermano, que más o menos la palabra shamá en el hebreo es la palabra obediencia. Usted lee estos versos, usted busca la palabra escuchar y la palabra obedecer en el hebreo y le va a aparecer la misma palabra. La palabra es shamá, es oír con atención, prestar oído. Pero en el griego la palabra es hupakoe, que quiere decir escuchar con atención, quiere decir acatar, quiere decir estar sumiso y quiere decir ser obediente. Entonces Dios nos escogió, hermano, a nosotros para obedecer y la consecuencia, vamos a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y hay poder en la sangre de Jesucristo, hermano, para perdonar pecados, para sanar, para liberar, etcétera, etcétera. Después, hermano, trajimos a memoria los versos famosos de Lucas capítulo 6, cuando
Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y a la gente que lo seguía, les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? En otras palabras, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen? Por eso fue que vimos, hermano, la Biblia, la versión CST, la versión castellano antiguo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no obedecen a lo que les digo? Y la Biblia también vimos, la Biblia Peshitta. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no ponen por obra lo que yo les digo? Después, hermano, fuimos a ver un texto en 2 y ahí sí nos entretuvimos. 2 capítulo 10, dice el verso 4, leímos, aunque hay que leer todos los versos, pero leamos el verso 4. Solo lo voy a leer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, no es a gritos, no es a palabras vulgares, no es con pleito, no es con argumentos humanos, sino es con el poder de Dios. Segunda Crónicas 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas. Y fíjese, hermano, que yo ayer le compartía que me llamó la atención que esa palabra fortalezas en algunas versiones está hablando, hermano, de destruir pensamientos. Se recuerda que le dije que en la mayoría de las versiones católicas dice derribando sofismas, pero también dice, déjeme que encuentre una Biblia, la Nácar Colunga, dice destruyendo sofismas. Y dijimos que un sofisma, hermano, es un pensamiento, un razonamiento de orden humano con el que es aparente, es un razonamiento aparente, con el que es un razonamiento falso, con el que se pretende defender una postura. Por eso, mire pues, hermano, nosotros fuimos escogidos para obedecer. Obedecer es ser sumisos. Yo me hago sumiso a la Escritura. De eso está hablando aquí. Yo me hago sumiso a la Escritura. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Si no son sumisos a las palabras que yo les digo, si no son sumisos a la Escritura. Entonces, luego dice, destruyendo fortalezas, dice la Biblia Reina Valera 60. Pero está hablando de sofismas, de pensamientos. Pero después fuimos al verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En la mente de cada uno de nosotros, hermanos, se levantan argumentos, se levantan razonamientos, hermanos, que nos bloquean el ser obedientes. Porque mire pues, hermano, la instrucción de la palabra que fluye a través de los ministros tiene como propósito que nosotros cambiemos nuestra manera de ser. Tiene como propósito Romanos 12:2, que nosotros, hermano, nos regeneremos en el espíritu de nuestra mente. Ese es el propósito de la palabra. Pero como hay argumentos que yo levanto, hermano, esos argumentos bloquean la instrucción de la palabra que fluye a través de ministros. Bueno, derribando argumentos. Me llamaba la atención porque la palabra derribar, anote eso, derribando argumentos. La palabra derribar es la palabra katsaireo. Katsaireo quiere decir destruir, quiere decir quitar, quiere decir echar abajo y quiere decir demoler con violencia. La palabra, hermano, cuando yo me hago sumiso, va a ir a demoler, va a ir a quitar, a derribar esos pensamientos que tengo, esas conductas que yo tengo establecidas en la mente, que no me permiten ser obediente. Entonces, derribando argumentos. La palabra argumento es otra vez la palabra logismos que aparecía ahí arriba en el verso 4. El logismo es un cálculo, es un pensamiento falso, es una acción, es un pensamiento, hermano, que es la consecuencia del veredicto de la mente.
O sea, mi mente da un veredicto, un razonamiento, y ahí me apoyo yo para querer, hermano, justificar mis actitudes. Entonces, fíjese, hermano, que quiero que miremos algo. Vamos a ir a Primera de Samuel. Voy a ser breve. Esta tarde estoy un poco incómodo con mi salud, usted sabe. Primera de Samuel, vamos a leer en el capítulo 15. Este tiene que leer, hermano, toda Primera de Samuel para entender esto. Si no, hermano, mire, pues no tiene gracia esto. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl, estoy leyendo la Reina Valera 60. Samuel dijo a Saúl, Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Fíjese, hermano, que ese verso me gustó a mí porque la Biblia Jerusalén dice, escucha pues las palabras de Yahweh. Escucha. Pero la Reina Valera 60 dice, está atento. Aquí dice, escucha las palabras de Yahweh. Mire pues, le están dando una instrucción a alguien que Dios eligió, como decía en 1 Pedro capítulo 1-2, que nos eligió a nosotros. Mire la instrucción. A que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento. Se recuerda que en Jerusalén dice, escucha las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, esta es la orden de Dios, mire pues, ve pues y hiere a Amalek. 1 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos. Mire pues, ve pues y hiere a Amalek. Esa es la orden de Dios. Y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mire, esta es una orden de Dios. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire pues, verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Mire, hermano, obedientes los ceneos. Los advirtieron y fueron obedientes, se apartaron. La consecuencia fue que les preservaron la vida. Luego dice el verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Mire pues el verso 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Verso 9. Y Saúl y el pueblo, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Dios había dado una orden. Dios nos está dando una orden a nosotros, hermano. Hay que derribar argumentos, sofismas, pensamientos, hermano, que están establecidos en nuestra mente. Ejemplo, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para orar, yo no sirvo para esto, que yo no se me queda. Son conductas y pensamientos que ya se establecieron como fortalezas en nuestra mente. ¿Y quién nos arranca de ahí? Mire pues. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí lo destruyeron. Y vino palabra, verso 10, vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Solo déjeme ver algo. Y no ha ejecutado mis órdenes, dicen otras versiones. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Fíjese, hermano, que Samuel amaba a ese hombre Saúl. Y pasó clamando por él toda la noche. Dice el verso 12. Madrugó luego Samuel
para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Él levantó el monumento. Él se levantó el monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Verso 13. Y le dijo: bendito seas tú de Yahweh. Yo he cumplido la palabra de Yahweh. Mire cómo es el alma, hermano. Mire cómo es el alma. Mire cómo son los argumentos. Ahí está justificándose diciendo: yo he cumplido la palabra de Yahweh. Yo he sido obediente. Y le dice Samuel: ¿qué es pues el balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Mire pues, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Allá arriba leímos que Saúl y el pueblo, él estaba involucrado. Él dio el ejemplo si él era el rey. Si él hubiera dicho no, pero él era el rey. Dice, y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y de las ovejas para sacrificarlas a Yahweh tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire pues, hay un argumento, un sofisma en la mente. Y se mantuvo, hermano. El argumento se mantuvo firme, a pesar de que había una orden de Dios. Mire cómo es el alma. El alma se le enfrenta a Dios. No estemos viendo a Saúl, mirémonos nosotros. ¿Cuántas veces Dios no nos ha pedido algo, nos ha ordenado hacer algo? Es más, yo sé que tengo que hacer, pero muchas veces no lo he hecho en el tiempo de Dios, porque argumento diciendo: cuando yo lo entienda, entonces lo hago en práctica. No lo voy a hacer por conducta repetitiva. Oía un hermano decir: yo no me voy a dejar caer al suelo porque todos caen. No me voy a dejar caer por solidaridad. Entonces, hermano, mire pues, Dios da órdenes. Dios da órdenes. Aquí está Saúl justificándose, diciendo que las vacas y las ovejas se miraban buenas para sacrificarlas a Yahweh. Ese es el pretexto del alma. Pero lo demás lo destruimos. Mire el verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel? Mire, hermano, ese Saúl lea la historia, era un pastor de burros. Ese era el trabajo de su papá, ese era el trabajo que él tenía en la casa de su papá: pastorear los burros, las mulas y los caballos de la casa. Esa era su función. Y los perdía, si usted lee despacio, hasta se le perdían. Pero mire pues, y de ahí lo arranca Dios, hermano, y lo pone por rey de Israel. Y una aclaración: ese fue el rey que el pueblo escogió. El pueblo lo escogió a él. Mire pues, verso 18. ¿No eras tú pequeño, insignificante, y Dios te ha hecho jefe de las tribus de Israel? Y Yahweh te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que te has vuelto al botín? Fíjese, hermano, que ese botín, esa palabra botín que aparece ahí, no es el botín de la hermana, ¿verdad? La botita así pequeña. Esa palabra, el botín, es la palabra shalal. La palabra botín quiere decir el despojo. Mire, hermano, en esos tiempos había una guerra. Se peleaba un pueblo contra otro, y estos de aquí conquistaron a aquellos de allá y mataban a todo el montón de gente y entraban a las casas, y el botín era que se llevaron la bicicleta, la moto, el pisto, la secadora, se llevaron lo que encontraban. Ese era el botín. Por eso fue que allá en Jericó aquel hombre Acán, hermano, entre lo que encontró en el botín, encontró unas barras de oro, unos lingotes de oro y una alfombra persa que le pareció interesante, se lo llevó. Y ahí Dios había dicho: todo el botín lo van a quemar porque está consagrado al anatema. Pero fíjese que la palabra botín quiere decir presa, despojo, y quiere decir ganancia. Ganancia. Mire pues, el dinero
El dinero nos desvía a nosotros de los propósitos y los planes que Dios tiene. Te has vuelto al botín, le dijeron. Te has vuelto a las ganancias. ¿Cuánto ministro, hermano, se ha desviado por el botín, por la ganancia que produce, que puede producir? Hermano, ¿cuánto cristiano por el botín, por la ganancia, ha preferido quedarse trabajando horas extras un día domingo y no ir al culto de Santa Cena? Mire, pues las mismas, y hay argumento, Señor, tú sabes que hay que pagar la luz, que hay que pagar el colegio, que los patrones no tienen zapatos, para todo hay un argumento. Mire los argumentos. Recuérdese que dijimos que el argumento es el resultado del veredicto de la mente. La mente analiza las circunstancias y dice, mira pues José, te van a pagar 300 quetzales por la mañana de este domingo. Puede servir para combustible, para esto, para el otro. El argumento es un pensamiento que es el resultado de un veredicto que da la mente. Y Saúl respondió, verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahweh. Mire cómo es el alma de tremenda. Él está parado en una postura, creyendo que lo que hizo era lo correcto. Y fui a la misión que Yahweh me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mire el verso 21 otra vez. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh. Voy a ir a trabajar el domingo, no voy a ir a la Santa Cena. Señor, pero te voy a dar el diezmo. Ese es el alma perversa. No somos obedientes, estamos en un proceso de aprendizaje. Porque mire pues, hermano, el propósito de la Escritura es que usted se mantenga en la calidad de justo. Por tanto, el justo tiene que edificar una casa. Lo que estamos haciendo con esta palabra, hermano, es edificar la casa. Poner un fundamento que se llama obediencia. Dice, este verso 22, ahí vamos a terminar. Porque ese verso lo hemos leído muchas veces, solo así, ¡pum!, sin agarrar todo el contexto. Mire pues, Samuel le dijo a Saúl, se complace Dios tanto en los holocaustos y en las víctimas. Se complace de Dios tanto en que tenemos un gran grupo de alabanza, que cantamos precioso, que por aquí, que por allá, y que por allá, y que por allá, y que por allá. Hermano, pero no somos obedientes. Pero no hacemos las cosas en el orden de Dios. Mire lo que le dicen a Samuel. Se complace Yahweh, a Saúl, perdón. Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca. La palabra obedecer ahí es llamar, y las implicaciones de la palabra, hermanos, son las mismas de la palabra que les mencioné allá que aparece en 1 de Pedro capítulo 2, ¿verdad? De la palabra jupacoe. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Miren el verso 3. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que la desobediencia es una forma de rebelarse a Dios, hermano. Y rebelarse quiere decir ponerse en contra. Yo tengo, hermano, en mi alma actitudes de rebelión que se paran en contra de Dios, se resisten a las instrucciones, a las órdenes que Dios me da. Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación es la terquedad. Me hago terco, me paro en una postura y nadie, como dijo una hermana, ni mi padre ni mi madre me van a cambiar mi manera de pensar. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, oiga esto, hermano, estamos siendo advertidos, está sonando la trompeta. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no sea rey. Regresemos a Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice, derribando argumentos. Esta es la orden para nosotros. Derribando argumentos y toda altivez. La altivez es la obstinación. Me pongo terco, me resisto.
que se levanta, lo que yo le decía, que se pone en contra, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Mire pues, hermano, escudriñemos nuestro corazón. Escudriñemos nuestro corazón. Dios tiene 10 años de estarnos hablando, diciéndonos qué quiere que hagamos. Y nosotros nos seguimos resistiendo a las instrucciones del Altísimo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Lo importante es que estamos en un periodo de gracia en el que Dios, hermano, se conduele de nosotros sabiendo que somos de dónde venimos. Y todo aquel que se arrepiente y confiesa su rebelión, su desobediencia, su obstinación, hermano, Dios agarra el pecado, lo tira a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar. No se vuelve a acordar. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, clamamos misericordia y oportuno socorro para nuestra alma. Ayúdanos, Padre. Respáldanos, Dios Todopoderoso. Revístenos, Dios. Danos sabiduría e inteligencia. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que dejemos de estar resistiendo a las instrucciones de tu palabra. Tú muchas veces nos has dicho qué conductas quieres en las que nosotros caminemos, pero hemos antepuesto nuestros argumentos diciendo, no me alcanza, que esto y que el otro. Mire, levantando 1000 argumentos contra las instrucciones del Padre. Así que yo los bendigo esta tarde en el nombre de Jesucristo y clamo misericordia. Yo ahí con usted también, para que el Espíritu de Dios abra esta mente perversa, hermano, que se obstina y se para contra la palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Haz, Dios Todopoderoso, que se abra el corazón y el entendimiento de mis hermanos. Que podamos, Padre, dócilmente disponernos para estar a las 7:30 en nuestra reunión de oración, Padre. Te lo suplico en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Dios les guarde y les bendiga, hermanos, y nos reunimos más tarde. Amén. Vamos a